Estuve a punto de ser arrestado. Hay momentos en los que tú sabes que algo no está bien, aunque todavía no entiendes qué está pasando. Eso fue exactamente lo que me ocurrió en Kazajistán. Pasé de estar grabando tranquilamente a sentir que la situación se me estaba yendo de las manos. Y lo peor de todo es que yo ni siquiera sabía por qué. Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me encuentro fenomenal, estoy perfecto. Me encuentro en este preciso momento caminando por Barcelona. Pero el video de hoy no se trata de esto, a pesar de que estoy aquí haciendo algunas gestiones. Pero el video de hoy se trata de la vez que casi me arrestan en Kazajistán. Es una historia interesante, un story time que quiero compartir con ustedes. Así que nada, sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Pues todo comenzó simplemente como un día cualquiera, que ustedes saben que yo soy músico, soy cantante y a eso me dedico en Kazajistán, a cantar música latina, entre otras cosas. Sucede que teníamos que grabar un videoclip de una canción nueva. La canción, el video, se los voy a estar dejando por aquí, es una canción bastante antigua, me van a ver flaquito, hace más de 10 años de eso. Pero bueno, sucede que es una canción tradicional de Kazajistán, en idioma kazajo, y yo quise hacer una versión en merengue. Y fue algo muy interesante, de hecho la canción me sirvió mucho para mi trabajo durante todos estos años, porque para ellos es una cosa muy interesante que tú cantes una canción de ellos, en el idioma de ellos incluso, pero un género musical latino. Y sucede que estábamos filmando el videoclip. En ese momento mi grupo éramos 3 personas, otro muchacho cubano y una muchacha cubana junto conmigo. Y decidimos filmar en distintas locaciones. Encontramos varios lugares, el techo de un edificio, algunos parques, el lugar donde está la estatua del héroe nacional de Kazajistán, muchos lugares bonitos. Y sucede que uno de esos lugares, da la casualidad, es un parque al cual se hacen muchos videos y fotos a las personas cuando se van a casar. Es un parque muy bonito, así muy verde, lleno de flores, de árboles, de naturaleza, un parque precioso. Y como me gustaba mucho y había estado ahí, dije, bueno, yo creo que si en ese parque nos ponemos un estilo así serio de ropa, ¿no? Porque lógicamente nos cambiábamos la ropa en dependencia del lugar. En la azotea nos pusimos una ropa más desenfadada, algo más casual, pero en el parque nos vestimos más bien de blanco y de negro, con camisas y cosas así. Y sucede que decidimos filmar ahí en ese parque. En el fondo a veces se veían incluso algunas parejas que estaban haciendo sus fotos y sus celebraciones de boda. Y el muchacho que habíamos contratado para filmarnos, además de tener la cámara en mano normal, también tenía un dron. Y casi en todos los lugares hicimos también tomas aéreas, ¿no? De dron. Y una de las tomas aéreas principales eran en ese parque. Sucede que había algo que nosotros no sabíamos. Cuando empezó a filmarnos, todo bien, cuando empezó con el dron, nos dio tiempo a filmar varias cosas, pero de momento se nos acercaron 2 o 3 personas muy enfadadas, discutiendo con nosotros y queriendo que apagáramos la cámara y pidiéndonos explicaciones. ¿Quiénes eran esas personas? Pues eran agentes de seguridad del gobierno que decían que por qué estábamos filmando con el dron, que si éramos espías. Y nosotros explicando que no, que estábamos filmando un videoclip, mostramos la canción, mostramos incluso el video en YouTube, no ese video, lógicamente, en mi canal con otros videos. Y ellos de todas maneras estaban cerrados, que no, que no. ¿Y cuál era el motivo de esa situación? Porque tú dirías, bueno, ¿y por qué no se puede grabar en ese parque? Es que en ese mismo parque, en la parte de atrás, estaban una de las viviendas, o sea, una de las casas oficiales, residencias oficiales del presidente. Cosa que nosotros no teníamos ni idea. Y cuando te digo nosotros, tú dirás, bueno, ustedes que son cubanos. No, no. Incluso el muchacho que nos estaba filmando, que era local, nuestra productora que estaba con nosotros, que también es local, nadie tenía conocimiento de que allá había una residencia del presidente. Y parece que al tú filmar con el dron podías
tener tomas de esa casa y de lo que podría pasar dentro, y por eso estaba prohibido. Por mucho que explicábamos, ellos estaban muy molestos y no entendían las razones. Lógicamente se hablaba con ellos en el idioma local, en ruso, en kazajo. No piensen que es que estaban molestos porque no nos entendíamos. No, sí se entendían porque nosotros llevábamos poco tiempo en Kazajistán, no dominábamos mucho el idioma, pero con nosotros habían personas locales. Nada, se les tuvo que mostrar las imágenes, borrar los videos, querían incluso confiscarnos todos los equipos. Querían llevarse lo que es la cámara, querían llevarse el dron, querían llevarse los teléfonos. Y lo peor de todo, ya cuando yo entré en pánico, fue cuando nos dijeron que querían llevarse la residencia mía de Kazajistán. No, me querían quitar la residencia. Incluso hablaron de posibilidad de deportación y todas esas cosas. Realmente no sé si la situación conllevaba todo eso o es parte del trabajo de ellos para asustarte. Pero bueno, esa fue la situación. Gracias que las personas que estaban con nosotros también tienen amistades importantes. Se hicieron algunas llamadas pidiendo ayuda, explicando la situación. Algunas de estas personas se comunicaron con ellos directamente y explicando que nos dejaran, que nosotros no éramos nada peligrosos, que no éramos personas que teníamos que ver nada con espías ni con nada, y que no teníamos conocimiento que esa casa estaba ahí. Evidentemente esas tomas no salieron en el video porque nos hicieron borrar todo ese material. Según tengo entendido, les retuvieron el dron al muchacho y se lo entregaron al cabo de, no sé, las varias semanas, ya con todo eliminado y borrado. La cámara normal no se la quitaron y se pudo utilizar las tomas de ese video porque, bueno, la cámara normal simplemente se filmaba a nivel del suelo, ¿no? Simplemente así. Y de esta manera pues no se tenía acceso porque esa casa estaba totalmente enrejada, llena de árboles, de manera que tú ni siquiera sabías por el muro que había, qué había del lado de allá. No había manera de saber qué había del lado de allá. Por eso no se veía absolutamente nada desde esa cámara. Pero fue una situación bastante desagradable. Hubo una tensión muy fuerte porque no sabíamos qué podía suceder. Podíamos perder los equipos, podíamos perder los documentos. Y como les dije, yo no sé si no hubiera tenido estas amistades, si estas amistades no hubieran tenido esas otras amistades a quien llamaron por teléfono que resolvieron el problema. No sé si realmente esta situación podría haber conllevado a que me retiraran los documentos, a una deportación, o simplemente es un mecanismo de ellos para asustar. Pero de que tenían el poder para hacerlo, sí, porque estamos hablando de la seguridad privada de una de las residencias del presidente, no estamos hablando de cualquier cosa. Pero esa fue la situación que me sucedió en Kazajistán hace ya varios años atrás. No recuerdo exactamente, pero más de 10 seguro. Y bueno, son experiencias de las que uno aprende. Significa que en estos países, esta parte del mundo, y puede ser que en varios países, ¿no? Hay que estar seguro a la hora de si vas a firmar con un dron, qué es lo que está cerca, que no estás incumpliendo ninguna ley, que tienes todas las reglas y todos los permisos para evitar que ocurran este tipo de cosas. Así que nada, esa es la historia de hoy. Espero que les haya gustado. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y en los comentarios también sus opiniones si alguna vez les ha pasado algo así o han sabido algún amigo que ha tenido problemas por filmar quizás en un lugar indebido. Por aquí o por aquí les voy a estar dejando uno de los últimos videos que he hecho porque les comento que empecé una serie junto con mi esposa, una serie dramatizada lógicamente, en la cual estamos actuando, pero a la vez son cosas reales que nos pasan a diario. Y es con un poco de humor, para que se rían, para que disfruten. Está en español y en ruso, quiere decir que sin problema ninguno se puede entender en ambos idiomas. Ya está disponible el capítulo número 1, se lo voy a dejar como les dije por aquí o por aquí. Y próximamente seguiremos con los demás capítulos. Miren lo que está interesante y está bastante gracioso. Nos vemos en un próximo video, mis queridos nómadas de corazón. Los quiero mucho. Chao.